Buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro encuentro con Cristo. Hoy estamos sin supervisión. Eh, Nuestro querido Cronos no puede estar presente y nosotros como buenos discípulos pues estamos aquí encontrándonos para hablar de Jesús y hablar de su palabra. Les recuerdo más o menos la dinámica y bueno, la bienvenida a Kimberly, que está por ahí en las sombras y que nos acompaña. Y aquí con Checan y Fran vamos a compartir el Evangelio de la semana que viene, del próximo domingo. Y pues la dinámica es la siguiente: vamos a leer el Evangelio, luego nos tomaremos unos minutos para analizar y ver qué nos dice la palabra personalmente, anotamos nuestras reflexiones y luego hacemos un propósito y lo compartimos con los demás. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais el Hijo del Hombre subir a donde estaban antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: Por eso os he dicho, que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Jesús. Señor Jesús. Pues ahora nos tomamos unos minutos para interiorizar lo que escuchamos y luego compartir nuestras reflexiones.
Bueno, ¿Quieren, ¿quién se quieren anima? que arranque yo? Yo Sí. arranco, no tengo problema. Dale. A mí me gusta, es una costumbre que me tomé de los sacerdotes con los que me fui formando, de tratar de tomar siempre tres cosas. Arranco con una y bueno, y si justo compartimos en algo, me cortan cuando sea necesario. Eh, Me parece que lo primero que más me llama la atención de este evangelio es cómo empieza, es decir, que veían que Jesús exigía demasiado. Miren lo que exige eh, un poco, bueno, como que la sociedad de ese momento, los judíos venían con una ley ya como muy amoldada, ya con muchos años viviéndola y ya tenían como toda la estructura y estaban como muy acostumbrados a la ley y de golpe cae Jesús y les viene a decir, no, mira, esto de la ley lo están interpretando mal, esto se hace de esta manera, esto se hace de esta otra y les viene a cambiar todo eh, esa comodidad y esa estructura que ellos ya tenían armado y que les funcionaba todo perfecto y que les viene a romper con todo eso eh, para poner primero a las personas, que la ley funcione en relación a las personas y no al revés, las personas para la ley. Em, y un poco como que me llama la atención esto de decir, bueno, eh, seguir a Jesús no es una cuestión de comodidad y muchas veces no va a ser fácil. Muchas veces tiene una exigencia muy grande que cada uno después va descubriendo cuál es la exigencia grande para uno. Para mí probablemente no sea la misma que para ustedes dos, pero sí como esto de decir, bueno, seguir a Jesús no es cosa simple, no es que voy a poder seguir haciendo mi vida, tiene una exigencia seguir a Jesús. eh, y ahí un poco como Jesús nos da la libertad de decir, Jesús no retuvo a ninguno. Hubo discípulos que aceptaron esa exigencia y se quedaron con Jesús y lo siguieron, y hubo otros que decidieron no aceptar esa exigencia y se fueron y lo dejaron. Y eso también me gusta un poco de decir, bueno, pese a que Jesús nos exige una entrega muy grande, no nos obliga a esa entrega. Nos deja que elijamos libremente si queremos o no dar esa entrega. Y termina siendo una decisión nuestra, decir, bueno, yo quiero entregarle eso a Jesús, o quiero entregar eso por Jesús, o no. O quiero quedarme en la mía y hacer la mía y que otros se esfuercen y se sacrifiquen por Jesús y yo hago la mía. Eso como que es una de las primeras cosas que me llama la atención del Evangelio. Después, lo otro que me llama la atención es el final, que es, muchos lo dejaron, dice, y él le preguntó a sus discípulos y Pedro lo reconoce como hijo de Dios. Eh, Pedro, que era uno de los discípulos más grandes, digamos, los que estudian teología nos cuentan que Pedro probablemente era una persona ya mayor, pescador, así que probablemente era pobre, y lo más probable es que haya sido analfabeto, y como el más humilde de todos los que estaban ahí, el que no sabía ni había estudiado la ley, el que no era, no había estudiado, no sabía quizá leer ni escribir, el más humilde de todos fue el que primero reconoce a Cristo y en esa situación le dice, eh, lo que vos nos das son palabras de vida eterna, vos sos el Hijo de Dios. Em, y cómo eso me hace un poco entender que a veces como sobreformarse de más, a veces es más fácil reconocer a Cristo en una experiencia vivida que en libros y en teoría sino que en la experiencia vivida de Cristo uno lo termina encontrando y reconociendo como Dios, y después la formación es un complemento a esa experiencia. Em, y lo tercero que me llama la atención de este evangelio es la parte donde dice, Jesús sabía, como que Jesús sabía quién lo iba a traicionar, sabía quiénes dudaban de él y no hizo nada. Y es un poco de vuelta algo en relación al primer punto, es decir, Jesús como hijo de Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, no hizo nada, no intervino para cambiar eso, porque en el fondo
si Jesús o Dios intervinieran constantemente en nuestras decisiones para que todo se diera como se tiene que dar, no estaríamos siendo libres y no tendríamos la capacidad de amar. Entonces, Jesús, pese a eso, pese a saber que Judas lo iba a traicionar, por ejemplo, él no intervino y dejó que Judas tomara esa decisión libremente. Y como la libertad termina convirtiendo en un acto de amor. Yo lo he hablado con mis papás y bueno, y es algo que lo trabajamos mucho con chicos y con padres, es decir, como a veces el soltarle la mano a un hijo parece como que no lo estás cuidando, pero en realidad le estás dando la libertad para que crezca y termina siendo un acto de amor. Eh, un poco acá se juega algo de eso, ¿no? De decir, bueno, Jesús nos deja ser libres, porque no quiere que lo amemos por obligación, o que lo sigamos por obligación, o por miedo a condenarnos. Él quiere que lo sigamos libremente por amor, porque lo amamos y queremos seguirlo. Eh, entonces, como que me llama mucho la atención esto de decir, bueno, Jesús, que es el Hijo de Dios, y que podría haber intervenido, prefirió amarnos y dejar que actuemos libremente y que cada uno tome la decisión de exigirse o no, de seguirlo o no. Esas son como las tres cosas así que más me llaman la atención de este evangelio. Yo más o menos coincido, pero como del otro lado de la moneda, de algunas cosas que tú mencionas, como que son puntos similares, pero desde otra perspectiva. En el sentido principalmente que tú decías como que la gente se quejaba de las exigencias y Jesús responde como, ¿de qué se queja esta gente si yo solamente vengo a traer un mensaje de vida? O sea, y lo que al menos me dice a mí es como que los que se quejan son los que se sobrecomplican y buscan una complicación en un mensaje que es muy sencillo. Entonces, como que Jesús siempre busca relacionarse con la gente sencilla, con la gente humilde, como tú dices. Pedro no era un letrado, Pedro era un pescador anciano, o sea, no anciano, pero mayor. Y él, esa gente que sí era sencilla lo entendía. Entonces, como los que estaban más educados no podían conectar con el mensaje de Jesús. Y lo que me hace pensar es que hay mucha gente, y quizá me incluyo en algunos momentos, que sobrecomplicamos el mensaje de Jesús y buscamos, y pienso en conversaciones que hemos tenido esta semana, de gente tratando de explicar cosas que no hay que explicar, que son muy sencillas de entender, o que incluso ni siquiera necesitamos entender, porque a Dios no se le puede entender a plenitud, simplemente hay cosas que se revelan de una forma y no hay mucho que, como tú decías, no hay mucho que estudiar ni sobreformarse, sino que son así ya. Entonces, como que me encanta eso de que Jesús dice, como, es un mensaje muy sencillo y la gente que lo tiene que entender ya lo está entendiendo. El que no lo entiende es porque no lo quiere entender, porque el que tenga oídos que oiga. O sea, como ese mensaje de yo lo estoy diciendo muy claro y se expresa en el sentido de que ahora mismo nosotros, 2000 y muchos años después, estamos analizando un mensaje que se escribió en una época completamente lejos, quizá con un conocimiento mínimo de, no sé, Biblia o teología, de lo poco que uno pues ha escuchado. Y al menos yo lo entiendo, o sea, para mí es como muchas cosas son muy claras. Sin embargo, hay gente de mi edad que no que se niega a entender. Y, y eso me llama mucho la atención en el sentido de que quizás el camino de Jesús no es tan complicado, pero nosotros queremos complicarlo para tener una buena excusa para no seguirlo. O sea, ay, dejar a mi padre y a mi madre. Como que es tan difícil es dejar a tu padre y a tu madre. O sea, si tú lo piensas, eso es algo que eventualmente va a pasar. Entonces, es como ese sobrecomplicar el asunto para entonces justificar el no hacer lo que tengo que hacer. Y pues Jesús habla muy duro hacia esa gente. Y luego dice algo que
que a mí me llama mucho la atención, que fue realmente lo primero que anoté, que es el nadie viene a mí si no es porque el Padre lo ha enviado. Y yo lo pongo al revés y me llena como de esperanza, ¿sabe? Que si estamos aquí conversando de esto, o toda la gente que quizá pues vea este encuentro o que se plantee de alguna forma entablar una relación con Dios o desde la fe, pues está aquí porque fue escogido para ello y porque el Padre permitió que estuviéramos aquí. Y eso me hace sentir especial, o sea, como cuánta gente no tiene esta oportunidad. Yo sí, porque yo. Y quizá otras personas sí han tenido la oportunidad y la han rechazado, pero pues no sé, no sé, me hace sentir importante eso de que el que llega a mí es porque el Padre lo ha enviado, como el Padre me envió, qué genial. Y pues por último, lo que dice Pedro de Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que probablemente por lo que ya hablamos, Pedro no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Incluso en muchas ocasiones en el Evangelio él hace preguntas que a veces a Jesús lo enojan un poco, como que Pedro, tú no estás entendiendo. Pero aún así Pedro, en su ignorancia, por decirlo de una forma, o en su no entender lo que está pasando, como en la transfiguración, ay, vamos a construir 2 tiendas, y yo me imagino la mirada de Jesús como tengo el momento de gracias. Pero aún así Pedro se queda y da su vida por algo que probablemente en el último momento quizá Pedro no murió entendiendo bien qué había pasado. Sin embargo, él es capaz de dar su vida por ello. Entonces eso me llama mucho la atención, el entender que quizá yo no tengo que entenderlo todo para dar un sí y para buscar. Y no sé, me llamó mucho la atención cómo Jesús habla un poco de eso. A mí en lo particular, ahí escuchándolo los dos, quería mencionar un detalle, ¿no? Que en alguna oportunidad escuché y que va relacionado justo con la primera parte, con lo a veces lo duro que puede hablar Jesús, ¿no? Que es el tema de es como un buen vino, ¿no? Siempre un buen vino tiene un sabor muy especial, el cual uno tiende a saborear, uno tiende a pasarlo incluso despacito, ¿no? Como para, en reuniones familiares, como para poder mantener ese sabor, ¿no? Tan especial, ¿no? Y en alguna oportunidad también se menciona, pues, ¿no? El buen vino que pueda dar Jesús, ¿no? Y ese buen vino no se puede diluir. O sea, uno no puede echarle agua como para que sepa más suavecito, porque no lo va a hacer más suave, simplemente lo va a hacer terrible. Nadie le echaría agua al vino, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que Jesús creo que quiere expresarle a sus discípulos, que Él no le va a echar agua al vino, Él va a dar siempre lo mejor, y eso bueno suele no ser muy agradable para todos, ¿no? Para el paladar de todos. Entonces, no todos lo saben pasar bien, ¿no? Y creo yo que justo comparto mucho con lo que ustedes dos han dicho, ¿no? Lo de Pedro, que a pesar de su humildad, a pesar de su sencillez, tiene respuestas a veces también como tan raras como espectaculares, ¿no? Como que, oye, ¿de dónde me sacaste esto, Pedro, no? Entonces, es eso, ¿no? Creo yo que Jesús también saca lo mejor de nosotros. Y eso justo lo hizo con Pedro en ese momento, porque a pesar de que no había escogido a ningún apóstol en ese momento, simplemente todos eran discípulos ahí. Jesús realmente se muestra nuevamente, para los que no se habían dado cuenta con quién estaba, se muestra tal y como es, ¿no? Y creo yo que justo eso es lo que muchos discípulos sienten, que no va con ellos y lamentablemente se separan de él, ¿no? Por la dureza con la que se muestra Jesús. Pero creo yo que a veces también tenemos que aprender a ser como Pedro, ¿no? Dejarnos sacar lo mejor por Jesús y solo encontrar en Él la única respuesta en nuestras vidas, ¿no? Tomar las decisiones con Él, tomar cualquier pensamiento con Él de la mano, ¿no? Porque
como él dice, ¿no? ¿A quién más vamos a acudir, no? O sea, a veces tenemos que llegar a ese punto de cero, de humildad, de no tener nada, como Pedro. O sea, para tal vez recién preguntarnos, ¿no? Nuevamente a quién vamos a acudir, ¿no? Entonces creo yo que Pedro ejemplifica mucho eso y muestra mucho ese amor a Jesús, al igual que nosotros deberíamos también comprometernos, ¿no? Realmente que Jesús nos pregunte, ¿ustedes también se van a marchar? Creo que es fuerte, ¿no? Creo que a nadie le gusta cuando está en un grupo de amigos incluso y hay un silencio incómodo y alguien pregunta, ¿y qué fue? ¿Nos vamos? ¿No, nos quedamos? Y es incómodo, pues, ¿no? Pero alguien siempre tiene que... Aquí se dice eso, meterte al medio. O sea, cuando está la situación calmada y de repente alguien dice, hey Natalia, ¿qué tú opinas? Y yo como no, yo no quiero opinar, no me preguntes. Claro, me imagino, ¿no? O sea, yo creo que en ese entonces, como no eran solo 12, eran más de 70, creo que eran algo así, más de 70 creo eran los discípulos. Yo creo que es un silencio bastante incómodo con más de 10 personas ahí, ¿no? Y que solo uno, incluso él era el pescador, es el único que responde, ¿no? Ya me imagino Mateo, Marcos, ahí Juan, todos mirando y volteando. ¿Y qué le pasó, no? Entonces, qué lindo que a pesar de esa dureza, siempre Jesús se muestra buscándonos también la opinión de cada uno de nosotros, ¿no? Hay que ser dóciles también para saber responder. Y eso en verdad, con lo que ustedes han comentado, he complementado varias cosas que también me quedé pensando. Yes. Creo que sobrevivimos a este análisis. Sin cambio. Sí. No había podido escoger mejor evangelio Cronos para no venir. Sí. Pero ya esperaremos sus comentarios por escrito por ahí. Se va a sentir orgulloso. Yo creo que se va a sentir orgulloso. Sí. Yeah. Sí. Ok. ¿Qué compromisos nos suscita este evangelio? Yo comienzo. Yo creo que a mí me llama mucho así como Pedro, a mantenerme cerca de Jesús, entendiendo que Él es la verdad, aun cuando no entiendo muy bien cómo funciona esa verdad, y aun cuando Jesús sobrepasa mi ignorancia, que es siempre porque yo nunca voy a poder plenamente entender, pero entender, o sea, saber que está bien. Y como tú decías, Checan, que me gustó mucho la similitud con el buen vino. Yo personalmente no soy antialcohol, pero precisamente porque me sabe mal. Entonces, pienso como que cada trago de vino es menos amargo porque el paladar se acostumbra. Entonces, así mismo, aunque para mí una copa de vino es tortura, pero quizás si yo bebiera más regularmente no me molestaría. Y así mismo yo creo que la palabra de Dios, que mientras más tú la lees y más la vas, no sé, probando y experimentando con fe y con interés, entonces de repente poco a poco no te sabe tan mal y de repente hasta la disfrutas, y como mucha gente disfruta el vino, que yo no lo entiendo, pero bueno, asimismo muchos tampoco entenderán quizás porque uno hace estas cosas y estos encuentros, y pues para mí sí, para mí son muy dulces, así que creo que eso, mantenerme cerca de Jesús a pesar de que no entienda cosas, porque con la esperanza de que quizás Jesús más adelante las revele si procede, porque también Jesús en ocasiones le explica cosas a los que están cerca de él. Y sí me ha pasado en la vida también, que suceden cosas y tiempo después pues se muestra el porqué. Entonces, pues esperanza de mantenerme cerca de Jesús, porque no hay ningún otro sitio donde ir. Yo creo en lo particular que el compromiso que me lleva este evangelio en esta oportunidad es un poco a
a no más bien no vacilar, ¿no? Creo yo que en estos días, en estas semanas que he tenido tantas cosas en la cabeza, me hacen pensar justo esa dureza con la que es vivir con la cruz en los hombros, pues, ¿no? Y ir caminando, ¿no? Eso de que sí, toma tu cruz y sígueme, es complicado, ¿no? Y las cosas con las que uno tiene a veces que cargar se hacen pesadas, ¿no? Sin embargo, creo yo que eh, es importante, ¿no? Como tú decías, dejarme también eh, llevar por Jesús, ¿no? A pesar de todo eso, a pesar de... Porque ¿quién más, no? ¿Quién más que Él con quien yo me pueda dejar ayudar, ¿no? A quien más yo pueda acudir. Realmente siento que ese compromiso me lleva a en estos días un poco más dejarme, dejarme ayudar como Pedro, ¿no? También creo yo que es importante. ¿Quién más puedo acudir sin es a Jesús, ¿no? Entonces, no sacarlo de la fórmula del día a día y en especial de estos momentos que también tenemos con Él, ¿no? Y es importante para mí, es la hora hoy que, que uno anda ya terminando la universidad, buscando un trabajo y con una incertidumbre política un poco complicada, eh, saber en quién apoyarse, ¿no? Y el amigo incondicional que nunca va a fallar es Jesús, ¿no? Eso. Y a mí me dispara como dos compromisos, pero que en realidad están muy, muy relacionados entre sí. También por saber cómo soy yo y cómo suelo tomarme las cosas yo. Por un lado, algo parecido a lo que decían, de uno con la dinámica diaria del trabajo, de estar todo el tiempo con cosas en la cabeza, de estar con preocupaciones del estudio, de la familia y demás, medio como que empieza a vivir la fe de una manera como mecánica, como rutinaria, como hacer por repetir y repetir. Y me parece que como que el primer compromiso que saco es decir, bueno, parar un poco la pelota, como decimos acá en Argentina, y decir, bueno, voy a vivir más mi fe de una manera libre, y no de una cuestión rutinaria de un mecanismo que lo prendí y arrancó y va y va y va, y no se pone a pensar lo que está haciendo, sino que hace, sino de decir, bueno, paro la pelota y vivo mi fe de una manera libre, pensando y siendo consciente de cada una de las cosas que hago. Y por el otro lado, relacionado a esto, es decir, bueno, que las cosas que nos pasan no siempre tienen que tener una explicación. O no a todo hay que buscarle una explicación y una razón de ser. Y a veces, o muchas veces, las cosas que vienen de Jesús, las cosas que vienen de Dios, hay que vivirlas primero, hay que experimentarlas primero, hay que empaparse de esa situación, de esa vivencia, y recién ahí vemos a ver si podemos encontrar una explicación, eh, pero, pero como tomar el compromiso de decir, bueno, me voy a parar y voy a disfrutar del momento, voy a vivir la experiencia, voy a entender bueno, como Nati, como nos dice Ire, de entender quizá primero el para qué y después entendemos el por qué. Ujú. Em, pero como entender esto, ¿no? De decir, bueno, vivir un poco la experiencia como hizo Pedro, que sin saber nada agarró y le dijo, Que sí a todo. vos nos das palabra de vida eterna y probablemente, bueno, sí, ya Pedro más de grande debe haber entendido muchas más cosas de las que le pasaron cuando estaba con Jesús. Y años después de haber dicho, ah, esto que pasó acá con Jesús era para esto. Bueno, como lo mismo, decir, bueno, hoy lo vivo y mañana, bueno, ahí me paro a pensar y decir, bueno, ¿por qué pasó esto? Pero hoy vivir lo que me propone Dios. Son como los dos compromisos que saco de este evangelio. Y al final él debió terminar muy convencido para dar su vida por Jesús. O sea que algo le entendió al final que merecía que morir como murió. Entonces, pues yo, no sé, queda esa esperanza. Hoy no nos toca la bendición, pero pues gracias por este encuentro y motivar a quien quiera unirse. Realmente
es muy cool. Y pues nada, terminar este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Bye. Chao, cuídense.